Muy bien, muchas gracias, señor almirante. Muchas gracias por esta Bueno, oportunidad. buenas tardes a todos, gracias a los ponentes, gracias a los 90 participantes que esta tarde nos siguen desde todas partes del mundo y quiero empezar la conferencia cediendo la palabra al profesor Alejandro Velázquez, que iniciará su ponencia por 20 minutos. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, señor almirante. Déjeme un momentico, voy a proyectar. Muy buenas tardes a todos los participantes, a todo el personal que se encuentra conectado a esta tan importante conferencia donde pues vamos a tratar momentos, situaciones y principalmente conflictos actuales a los cuales nos estamos presentando y a los cuales estamos enfrentándonos en el mundo. Es importante tener en cuenta que aunque estos conflictos en muchos casos se puede decir que no están cerca a nosotros, terminan por afectarnos de una u otra forma, ya sea desde el punto de vista económico o político en determinados casos. Para iniciar, a mí siempre me gusta dejar claro algo y es que para este tipo de presentaciones es importante ser muy neutral desde el punto de vista de entender la visión de los actores participantes dentro de un conflicto. Entonces, esto nos permite a nosotros entender el porqué de las cosas y de las situaciones y los argumentos que tiene cada uno de los actores que están envueltos y involucrados en un conflicto. En este caso, pues, como decía el señor almirante yo, vamos a iniciar con el conflicto Ucrania-Rusia. Me encuentro en Estonia, en Tallinn. Desde ese punto de vista, he estado participando en determinados cursos con el Colegio de Defensa que pertenece a la organización del Tratado del Transatlántico Norte de la OTAN, o sea, la OTAN, donde pues hemos estado analizando con oficiales de la OTAN y oficiales de los países bálticos el conflicto, cómo afecta toda esta parte de lo que es la estrategia y obviamente la inteligencia que se ha desarrollado en el inicio, obviamente primero desde el punto de vista de lo previo, en el inicio de la guerra y obviamente a través del desarrollo del conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, siempre me gusta dejar claro que en algún momento voy a tomar, digamos que, una posición de por qué Rusia toma las decisiones que toma. Y obviamente desde un punto de vista de Ucrania no es tanto mi posición, sino desde su punto de vista, Ucrania es más la defensa y cómo puedo llegar yo a defenderme de esa necesidad que tiene un Estado con unas capacidades bélicas mucho mayores a las mías. Entonces voy a dar inicio. La primera pregunta y que siempre es importante, voy a intentar hacer un poco rápido con todo esto de esta parte de la historia y de dónde viene toda esta situación del conflicto y por qué Ucrania es tan importante para Rusia, ¿sí? Porque digamos que desde el punto de vista de la ubicación geopolítica, geoestratégica que tiene Ucrania, genera un alto relevancia para la geopolítica y geoestrategia rusa. Recordemos que pues obviamente estos dos países desde siglos anteriores estuvieron como un solo país, hasta a veces en algún momento como un solo estado, como una sola organización, ¿cierto? En tiempos anteriores se hablaba de la Rus de Kiev, ¿sí? Siglos atrás. Y obviamente durante el desarrollo de la historia, y voy a intentar, como les digo, voy a intentar ser muy rápido con esto para no abarcar mucho tiempo en esto de la historia, pero obviamente durante muchos siglos y previos a la Primera Guerra Mundial, eh, la historia de Ucrania o del territorio de Ucrania siempre se vio como un péndulo, ¿no? Había momentos y épocas y tiempos donde el péndulo corría hacia una influencia occidental y había tiempos y momentos donde la influencia era más rusa y obviamente por eso digamos que en cierto momento Ucrania y su lenguaje, sus costumbres y su historia está más relacionada a Rusia, no sin dejar aparte todos esos momentos en donde Occidente entraba, momentos como cuando las
comunidades y los pueblos germanos entraban, buscaban y buscaban territorios, nuevos recursos, ¿sí? Y también obviamente cuando los rusos y la Rusia antigua entraba, momentos como el Imperio Extrahúngaro, los otomanos, todo este tipo de comunidades y de situaciones a los cuales se vio enfrentado el territorio ucraniano, ¿sí? Obviamente, después de la Primera Guerra Mundial, digamos que con todo esto de lo que sucedió y cómo se repartió después de la guerra todos los territorios que el imperio austrohúngaro y obviamente alemán perdieron, pues obviamente cada uno fue tomando parte en el terreno. Pero principalmente la historia reciente de Ucrania se viene pues desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde pues sabemos que Ucrania y todos los territorios del este de Europa, lo que son los países bálticos, Polonia, Eslovaquia, Ucrania, y todos estos hicieron parte de la Unión Soviética, ¿no? Todo esto hasta el punto que en el 91, pues sabemos, se rompe la Unión Soviética, Ucrania reclama su independencia y obviamente pues debido a la debilidad económica, política y militar que se estaba presentando con Rusia, pues fue el momento donde todos estos países que se encontraban adicionados a la Unión Soviética, pues aprovecharon para entrar en determinado momento a la Unión Europea, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pero Ucrania quedó en ese punto un poco neutral, ¿no? Digamos que también porque al inicio, cuando se separan, digamos que seguían muy arraigados esa unión desde el punto de vista cultural y político del país, ¿no? Obviamente con el tiempo y a medida que avanzó después de la independencia y obviamente después de la caída de la cortina de hierro, pues obviamente parte de Ucrania empezó a ser más europea, se puede decir que la parte occidental, entonces digamos que perdió influencia. Obviamente hay un punto importante en el cual hay que hablar y es que debido a la debilidad después de la caída del bloque soviético, la influencia de la OTAN y tanto de Occidente en territorios cercanos a las fronteras rusas, pues empezaron a generar ese tipo de fricciones en la zona y obviamente poniendo en alerta a Rusia. Hay algo importante dentro de la historia de Rusia y es que todos estos países y esta zona más hacia el occidente y hacia las fronteras con Polonia, Bielorrusia, Ucrania y hasta el Báltico, que es donde está una de sus principales ciudades, que es San Petersburgo, se dice que ese es el corazón de Rusia, ¿no? Se habla que del 70 al 80% de la población rusa vive en esta zona. Por eso es tan importante para Rusia proteger y detener, digamos, ese avance desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico de Rusia, del avance de la OTAN hacia sus fronteras. Obviamente ustedes saben que países del Báltico como Estonia, Letonia, Lituania ingresaron pues no recientemente, hace un par de décadas, casi 2 décadas, a la OTAN. Entonces obviamente eso empezó a generar ciertas fricciones. Hay una problemática en Kaliningrado, que es un enclave que tiene entre Lituania y Bielorrusia, donde está desconectado por tierra, ¿no? Pero desde el punto de vista de la historia de Rusia, es importante hablar de que en el pensamiento ruso, siempre fue muy importante el territorio, ¿no? Desde 1904 con la teoría de Mackinder del espacio vital digamos, de la isla continental que es conformada por Europa, Asia y África, y la cual decía como el que controla toda esta influencia, pues tiene la más facilidad de controlar el mundo. Digamos que en ese sentido, toda esta zona del corazón ruso y Ucrania, que hace parte de ese corazón, pues obviamente es una zona muy importante para Rusia. Entonces, desde el punto de vista, este análisis de por qué el inicio, por qué era necesario y por qué es necesario para Rusia entrar a este conflicto y empezar este conflicto, tiene que ver mucho con la importancia posicional y geoestratégica y geopolítica de Ucrania, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista político,
está basado en esto de que Ucrania es una pieza clave en el diseño de la geoestrategia para la geopolítica rusa, ¿sí? Obviamente, desde el punto de vista económico, hay varios aspectos. Ucrania tiene una particularidad desde el punto de vista de recursos naturales y recursos vitales muy importantes para Rusia. Rusia está conocida como que tiene algo muy importante para la alimentación, que son tierras negras. Las tierras negras son altamente fértiles. En algún momento del pasado, siempre la Rusia de los antepasados y de hace siglos, tanto en la vida reciente, en la historia reciente, por ejemplo, en la época de Stalin, hubo un momento de crisis de alimentos en Rusia, en ese corazón de Rusia, y lo que hicieron fue bajar a Ucrania, traer los granos, llevarlos y llevarse prácticamente todo para poder alimentar ese corazón de Rusia, ¿no? Entonces, esto es y obviamente es sabido, ustedes saben que por Bielorrusia y por Ucrania pasan los gasoductos desde Rusia hacia Europa Occidental, obviamente también de petróleo, y obviamente estas conexiones son bastante importantes para la economía rusa. Desde el punto de vista social, como les digo, el 80% del corazón de Rusia vive en esta zona, desde San Petersburgo hacia abajo, más hacia el occidente de Rusia, ya que hacia el oriente, digamos que está más desolado, más desértico. Obviamente también influye el frío. Ustedes saben que Rusia en la parte norte es bastante fría, Siberia, toda esta zona, entonces es compleja vivir ahí. Pero esto no significa que para Rusia no sea importante también ser potencia en el mar. Recuerden que tenemos también la teoría del poder del mar, que es la teoría del almirante Mahan, donde él hablaba de quien controla el mar controla el mundo, mientras que iba en contraposición a Mackinder, que hablaba sobre el control de la isla continental. Pero para resumir, digamos que desde el punto de vista marítimo, que es un aspecto militar importante, tener acceso a poner tu flota para poder tener acceso al mar ha sido bastante complejo para Rusia. Sabemos que a pesar de que tiene costas, tiene unas particularidades específicas sus costas. Sabemos que hacia arriba, hacia el Ártico, 10 casi 11 meses del año está congelado, entonces ubicar tu flota naval ahí es un poco complejo. En el Pacífico, a pesar de que no hace tanto frío, pero también estamos hablando de que 7, a veces 8 meses, 6 meses está congelado, está muy frío, entonces también colocar tu flota ahí es complejo y el acceso es mucho más difícil. Desde el punto de vista del mar Báltico, obviamente puede tener acceso y aún así puede tener paso, pero tiene una particularidad, es que cuando pasas por el enclave este de Dinamarca. Es una zona bastante compleja porque tú puedes hundir un topolino o cualquier cosa y queda tapado el paso para la flota, entonces digamos que tendrían una complejidad ahí. Por eso, desde el punto de vista de la geoestrategia militar y desde los aspectos militares, el Mar Negro se convierte en un punto estratégico para el aspecto militar de Rusia, tener acceso para poder sacar su flota hacia el mar Mediterráneo y obviamente hacia el Atlántico. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el por qué Ucrania es tan importante para Rusia está matizado en aspectos políticos, económicos, militares y sociales. Ahora bien, se habla de por qué en este momento tomaron y por qué no antes. Digamos que después de la caída, como ya lo dije, de la cortina de hierro, digamos que Rusia estaba muy debilitada, tanto económica como política, pero desde la llegada de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia, digamos que él se encargó de poner a Rusia de nuevo en esa esfera política que le permitiera influir. Y aquí es donde viene toda la parte de cómo en los últimos 15, 20 años él venía influyendo de una forma bastante importante eh, eh, en Europa, principalmente en Occidente. Y obviamente recuerden que hacía parte del G8, estaba influyendo con una diplomacia blanda, pero a la vez económica a través del gas, del petróleo. Recordemos que en el momento del inicio de la guerra, acá en Estonia, en Letonia, Lituania, Eslovaquia, Polonia, Alemania, o sea, no es mentira decir que Alemania hoy es la cuarta economía más importante, pero también es digamos que la que soporta la fuerza de la Unión Europea.
Y el 60-65% del gas que utiliza Alemania durante el invierno y durante todo eso venía y provenía desde Rusia y obviamente no hablemos del petróleo también. Entonces digamos que tenía una alta influencia. Esto solo Alemania. Ahora imaginemos lo que eran los países bálticos, Polonia, todos estos países estaban dependiendo un 70-80% del gas. En el momento en que inicia la guerra, pues obviamente esto se vio afectado y afectó el precio tanto del petróleo como del gas y afectó obviamente la economía de toda la Europa continental en ese sentido. Ahora bien, cuando entendemos que Rusia venía siendo muy importante en la esfera mundial, recordemos que a mí me gusta poner mucho un ejemplo siempre que hablo de estos temas y es que eh, en 2018 Rusia hizo el Mundial de Fútbol. Y a veces para nosotros, para la gente que es normal, decimos, es un evento deportivo. Pero desde el punto de vista político y geopolítico, en los mundiales en los partidos, en las gradas VIP están los presidentes de las naciones. Y no precisamente se está hablando solo de fútbol. Se están planeando muchas cosas, se están tomando decisiones. Entonces, digamos que, y obviamente también Rusia tenía programado hacer los Olímpicos, venía influyendo en todas las reuniones de la Unión de las Naciones Unidas, y digamos que esto, o sea, había llegado a un punto a 2020, la importancia de Rusia a nivel europeo era bastante llamativa. No dejemos sin olvidar las elecciones de 2016 donde las agencias de seguridad de los Estados Unidos han declarado que hubo una influencia desde el punto de vista ruso con ataques cibernéticos en las elecciones, principalmente a la campaña de Hillary Clinton en su momento, ¿sí? Entonces, digamos que en ese momento, de 2019, 2020 hasta el 2021, obviamente teniendo en cuenta que nos encontrábamos también en la crisis del COVID-19, pues obviamente es bastante relevante su importancia. Y obviamente Ucrania tiene una situación muy importante para ellos. Y hay un aspecto militar que es relevante para Rusia. Putin hace unas semanas hablaba sobre declaró que los ucranianos y los rusos eran un solo pueblo. Pero hace unos años y hace unos meses expresó también en una de sus declaraciones que el ideal era recuperar todas aquellas regiones que se perdieron cuando cayó la Unión Soviética. Entonces ahí está incluyendo a los países bálticos, a Polonia, a Eslovaquia, a Georgia, todos estos países que hacían parte, porque para él son altamente importantes para la seguridad y defensa. Desde el punto de vista militar y el análisis desde el punto de vista ruso, hay una particularidad, es que la frontera que tiene Rusia desde los Bálticos, desde el mar Báltico, teniendo en cuenta que Finlandia hasta ahora solicitó su inclusión a la OTAN, pero anteriormente, desde esa frontera de los Bálticos hasta este punto donde termina Bielorrusia, eh, estamos hablando que son 2.000 kilómetros de frontera que se defiende, teniendo en cuenta que Bielorrusia digamos que es con su estado y su gobierno prorruso, pues digamos que es un avance, un territorio de avance que tiene Rusia, ¿no? Que es parte prácticamente como si fuera parte de Rusia. Pero se habla que es una frontera que hay que proteger de cerca de 2.000 kilómetros, en el cual hay que invertir dinero, hay que invertir recursos, tecnología y armamento. Ahora bien, dentro de las proyecciones y obviamente dentro de la estrategia y la hipótesis de guerra que se tiene por parte de Rusia, se puede decir que tenemos una situación de que hay que reducir eso lo más que se pueda y llegar a tomar Ucrania y los países bálticos reduciría hasta 600 kilómetros. Entonces, desde ese punto de vista es importante tener eso claro. Ahora bien, desde el punto de vista de la guerra, es importante hacer un análisis rápido en sentido de que, por ejemplo, en inteligencia hubo unos ciertos errores en su momento cuando se inicia la guerra. Desde el punto de vista político, pues la influencia que se tenía en lo económico, sabiendo cómo tenían maniatado o digamos que comprado a los países europeos, ¿cierto? Desde lo militar, su poderío militar, y desde lo social, obviamente, sabiendo que Ucrania y mucha gente, lo que se dijo en inteligencia es que parte de los ucranianos querían ser parte de Rusia. Entonces, cuando inicia la guerra,
se encuentran con algo totalmente diferente porque obviamente nunca esperaron un impacto tan fuerte por parte de Europa, una respuesta. Obviamente tampoco esperaban una recepción tan compleja desde el punto de vista militar, porque obviamente lo que mandan son conscriptos con armamento, un planeamiento bastante flojo y bastante ligero, porque esperaban entrar a un país prácticamente amigo y con muchas particularidades que querían ser parte de ellos. Obviamente aquí hay que hablar de que ya tenían un dominio. Obviamente en 2014 tuvieron una situación con Crimea donde ellos evaluaron, entraron, invadieron y lo máximo que recibieron fueron unas sanciones económicas. Entonces digamos que en el momento en que toman la decisión de ingresar, pues ven todo muy factible, pero cuando inicia el conflicto se encuentran con algo totalmente distinto. Obviamente al momento, actualmente, pues después de 2 años, lo que se ha visto aquí es complejo. Al momento tienen todos estos territorios que ustedes ven dominados, pero han tenido un problema aquí, en esta zona que es rusa, que Ucrania atacó y lo invadió. Entonces, digamos que desde ese punto de vista actualmente, desde el punto de vista táctico, han encontrado bastantes problemas. Ahora bien, rápidamente, desde un análisis prospectivo, tenemos que tener en cuenta que esto ha sido un conflicto híbrido, donde todos los dominios de la guerra se han visto involucrados. Principalmente se ha visto un amplio ataques cibernéticos, ataques de guerra convencional, pero también hemos visto guerra irregular, ¿sí? Obviamente guerra cognitiva, influencia, guerra de información durante el conflicto. Y obviamente todo esto ha generado ciertas situaciones. Ahora, a futuro, hay que tener en cuenta de que el conflicto no creo que dure, en mi opinión personal, no creo que dure un poco más allá de un año máximo. Digamos que todo está muy parado, los avances son mínimos tanto de uno como del otro. Y desde ese punto de vista, pues hay que tener claro que quien el verdadero perdedor acá ha sido Ucrania. Su país está destruido, su economía está totalmente deteriorada. Obviamente a un futuro va a ser difícil y obviamente, aunque va a recibir bastante apoyo, es complejo su recuperación y va a durar muchos años. Desde el punto de vista ruso, digamos que eh, pues obviamente su diplomacia ha sido bastante afectada. Su economía puede que ahorita no esté tan afectada porque sea como sea China y otros países han servido de apoyo, pero en el momento que se firme un acuerdo, pues creo que la economía se va a ver a largo plazo afectada. Ya desde el punto de vista militar, también ha sido afectado en cierto sentido. Todos sabemos del último ataque que tuvieron los aviones estratégicos, bueno, una operación bastante avanzada del ejército ucraniano con drones. Entonces, digamos que desde un punto de vista han perdido bastante capacidad militar, no sin saber sin desmeritar y saber que todavía continúan teniendo un poderío sobresaliente, pero digamos que no han tenido un control del poder aéreo y del cielo, como decimos en el ambiente militar, en la supremacía aérea, que es bastante importante dentro de un conflicto. Entonces, digamos que a futuro, ¿qué se espera? Se espera un acuerdo que primero, desde el punto de vista ruso, que permita detener ese avance de la OTAN y desde el punto de vista de la OTAN también asegurar que Rusia no cometa y no vuelva a tomar estas acciones. Es más o menos un resumen y un análisis así ligero desde el punto de vista de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de por qué viene y hacia futuro qué se espera. Con esto pues termino acá y nada, le doy el paso al señor almirante yo para que continúe. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Adelante, Michael. Puedes dejar de compartir, Alejandro, para que Claro que sí. Michael ponga sus láminas. Adelante, Michael. Bueno, gracias Alejandro por esa gran presentación. Creo que solamente faltaría mencionar que Ucrania tenía armas nucleares y las abandonó, que eso es un gran hito de la desnuclearización de en los anales
la nuclearización de los países que se ha visto. Es el único país que se ha desnuclearizado. Además, Ucrania también tiene parte del legado del imperialismo ruso que se puede ver desde la otra perspectiva, o sea, si se ve desde la perspectiva desde Europa, lo que se ve es una expansión de Rusia hacia Occidente, donde hay una batalla constante entre la presión de Rusia hacia Occidente y la tensión de Occidente de limitar la presencia de Rusia en Occidente. Rusia tiene un puerto en el norte, Murmansk, que tiene acceso al mar los 12 meses al año, no necesita tener otro acceso al mar que tenga que ver con tener acceso al mar los 12 meses al año, pero quiere tener acceso a través del Mediterráneo. Y eso es algo que es estratégico y pertenece al legado de la United Nations y también de las perspectivas que tiene el señor Putin. Entonces, solamente completando esos comentarios que hiciste, que realmente los presentaste muy bien. Entonces, pasando a la próxima lámina, la seguridad y la defensa de Europa se define por dos temas: la Rusia expansionista y la migración descontrolada. Y esos dos temas afectan lo que está sucediendo en Ucrania. La primera es una amenaza absoluta que enfrenta Rusia, que es una amenaza militar y totalitaria que Rusia expansionista se enfrenta a toda Europa occidental, y como testimonio podemos evidenciar la adhesión de Finlandia y Suecia en años recientes a la OTAN y la convicción de que ser miembro de la OTAN es la única garantía que permanente que Ucrania sostiene para su independencia de Rusia. Incluso hay rumores de que Suiza está considerando abandonar su neutralidad a largo plazo y ya vende armamento a los miembros de la OTAN. La elección de Donald Trump en su discurso anti-europeo y pro-Putin ha alarmado a las capitales de Europa, en especial a Canadá y Dinamarca. La última posee control territorial en Groenlandia, que el presidente Trump ha declarado en voz alta quiere que Canadá se convierta en el estado 51 de los Estados Unidos, y además por motivos de seguridad quiere que Groenlandia sea controlado por los Estados Unidos. Ninguna de estas iniciativas, incluyendo la iniciativa de recuperar el Canal de Panamá, ha prosperado, pero ha causado gran fricción entre el hemisferio occidental y la OTAN. Entonces tengamos en mente que hay otra perspectiva, que es la perspectiva occidental. La guerra entre Ucrania y Rusia es existencial para las democracias de Occidente, especialmente en Europa. Comenzó el febrero 24 del año 22, y en esos 3 años se han lanzado no solamente las democracias de Europa, pero las democracias del mundo a tratar de apoyar al gobierno ucraniano. Si Ucrania pierde su soberanía en menos de 5 años, y Alejandro dice que la va a perder en un año, la expansión de Rusia se puede vaticinar hacia los países bálticos de Estonia, Latvia y Lituania. En el año 2023, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que exige la aprobación del Congreso para cualquier retirada de los Estados Unidos de la OTAN. Aún así, el procedimiento de retirada, es decir, si el presidente Trump realmente quiere retirarse, solo requiere un año de preaviso, según el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte. Legalmente, el Tratado de la OTAN seguirá vigente para los otros 31 miembros. Sin embargo, en la práctica, esto afectaría profundamente a la alianza, porque se estima que la alianza necesitaría por lo menos 5 años
para ser autónoma de los Estados Unidos. Esto especialmente desde el punto de vista de la sombrilla nuclear, pero también de las armas convencionales que tienen los Estados Unidos y de las bases militares que tiene en Europa Occidental. La guerra en Ucrania es algo que ha clavado un puñal en el corazón de la OTAN. El 6 de marzo del año 2025, el presidente Trump dijo, es de sentido común, ¿no? Si no pagan, no los voy a defender. No, no los voy a defender. En ese sentido, el primer ministro de Canadá, Carney, dijo en francés, a propósito, dado que es uno de los dos idiomas oficiales de Canadá, Estados Unidos está empezando a monetizar su hegemonía, cobra por el acceso a sus mercados y reduce su contribución relativa a nuestra seguridad colectiva. Paralelamente, se está reconfigurando las rutas comerciales, las alianzas, los sistemas energéticos e incluso la propia inteligencia del mundo. Hay 5 países que comparten inteligencia, que son los países, hay países europeos, Canadá y Nueva Zelanda. Estos países ya no tienen la confianza que tenían en compartir inteligencia con los Estados Unidos. Entonces, hay una duda, y es que si en el futuro se va a compartir inteligencia con los Estados Unidos. Dice el primer ministro Carney de Canadá, un nuevo imperialismo amenaza. Las potencias intermedias compiten por intereses y atención, sabiendo que si no están en la mesa, están en el menú. Esto es algo inaudito. Canadá declara su independencia de los Estados Unidos. Carney reafirmó en julio que el plan de Rearm Europe es algo importante, así haciendo a Canadá menos dependiente y menos vulnerable a los caprichos de los Estados Unidos. Dice a la cadena de noticias de Canadá que 75 centavos de cada dólar van a los Estados Unidos y eso no es inteligente para Canadá. Además dice que va a reevaluar la compra de armamentos de los Estados Unidos y ya ha comprado armamentos australianos y armamentos de Surcorea y ha puesto en espera la compra de armamentos como el avión de combate del F-35 y ha empezado a considerar aviones intermedios de Europa como el Gripen. Las innovaciones de la guerra de Ucrania son muy importantes. La guerra en curso en Ucrania se ha convertido en el escenario donde hay una gran medida de innovación tecnológica para contrarrestar las fuerzas rusas, porque las fuerzas rusas tienen más efectivos y esto ha llevado a que Ucrania se consolide como un actor clave en el desarrollo y utilización de drones, cuya experiencia ha moldeado las doctrinas militares a nivel mundial. Y Alejandro mencionó un ataque muy interesante que llevó a cabo Ucrania hacia las secciones distantes de Rusia, donde no había defensas contra ataques como los que instigó Ucrania con drones pequeños que destruyeron aviones muy valiosos e irreemplazables porque ya no se producen en la línea de ataque que tienen los rusos para atacar a Ucrania. La guerra con drones e integración de la inteligencia artificial ha llevado a que Ucrania ha sido pionera en el uso de drones para una amplia gama de tareas, desde el reconocimiento y mapeo de campo de batalla al ataque de objetivos en profundidades del territorio ruso. Además, la navegación y selección de objetivos y ha permitido que los drones de navegación marítima naveguen de forma autónoma y reconozcan y apunten
a objetivos sin control humano constante, incluso en entornos con electrónica intensa. En la siguiente lámina menciono que los drones nodrizas y de Ucrania están probando ser capaces de lanzar múltiples drones de ataque de first person vision, de visión de persona de primera distancia a mayor distancia. Y los drones navales se han desarrollado con éxito y han, como los drones Sea Baby, han causado daños significativos como el hundimiento del Moskva y el Sergei Kotov, que eran buques de combate de alta tecnología y de alta dimensión que fueron destruidos por drones. Estas son herramientas eficaces contra buques de mayor tamaño. También la robótica terrestre. Ucrania utiliza cada vez más vehículos terrestres no tripulados para diversas tareas. Tiene defensa aérea impulsada por la inteligencia artificial. Tiene el crecimiento de su industria de defensa. La guerra de Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para tecnologías para la rápida evolución, especialmente en el ámbito de observaciones. En este conflicto no solo influyen en el campo de la batalla actual, sino se también ofrecen valiosas lecciones para el futuro de la guerra en todo el mundo. La conclusión a la que llego es que la guerra en Ucrania es de dos dimensiones. Es una guerra política entre Rusia y Europa Occidental y es una guerra tecnológica de la tecnología del siglo XX y el siglo XXI. Y estas dos guerras son paralelas, pero son existenciales y hemos visto cómo la defensa de Finlandia se ha convertido en algo existencial donde los países de Europa han decidido colocar tropas, no solamente en Finlandia, pero en los países bálticos y en los países como Polonia, que están en la frontera con Rusia, para tratar de detener los posibles ataques que se vengan en el futuro desde Rusia hacia Occidente. Y también se encuentran en una guerra de las tinieblas, donde hay guerras por el control de las fibras electrónicas, las fibras de láser, donde hay destrucción de instrumentos paralelos a la guerra que no se han reivindicado por actores nacionales y donde la gran sospecha es que Rusia ha estado atacando la infraestructura occidental. Por lo tanto, Ucrania representa un eje donde si cae Ucrania, la expectativa de Occidente es que pueda haber un ataque de Rusia hacia Occidente. Y eso es de gran preocupación para los países que están en la OTAN, aunque en los Estados Unidos la obsesión ha sido la China popular. Y de eso hablaré en el segundo segmento. Muchísimas gracias. La primera y segunda parte. Quiero decir que esta parte está en desarrollo y que siguen ocurriendo hechos, ya que no se ha llegado a un desenlace ni la intervención de Israel en Irán, ni la intervención de los Estados Unidos en Irán. Entonces tenemos que tener en cuenta que se pueden ver nuevos desarrollos en esta situación y que estos nuevos desarrollos podrían llevar a nuevas intervenciones armadas. Pero para comenzar, nos tenemos que remontar al año 1916, cuando se dividió el antiguo Imperio Otomano en dependencias francesas y británicas con un acuerdo secreto llamado el Acuerdo Sykes-Picot, donde se encuentran las causales de las actuales guerras del Medio Oriente.
Sin embargo, teniendo eso como en el trasfondo, que les voy a mostrar un mapa en unos minutos, la revolución de Irán, saltando hasta el año 1979, el Shah de Irán se va al exilio y en el 1 de febrero vuelve del exilio el Ayatollah Ruhollah Khomeini, que representa a los intereses chiitas de la gran división que hay en el mundo musulmán entre los chiitas y los sunitas. En Teherán, el 4 de noviembre del 79 hasta el enero 20 del 1980 se vive la crisis de los rehenes de la Embajada de los Estados Unidos. En diciembre del año 2000, el ayatollah Ali Khamenei calificó a Israel como tumor canceroso que debía ser extirpado de la región. Reitera así el llamado de la destrucción total de Israel. Entre estos años y el presente, la gran disputa es sobre el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Irán se declara como país que tiene que destruir tanto a Israel como a los Estados Unidos. Y este es el Tratado de Sykes-Picot, acuerdo que creó a Siria e Irak y desencadenó 100 años de resentimientos. La parte verde oscura es Turquía, que queda bajo control directo de Francia. La zona A, verde clara, es de influencia francesa, Siria. La zona amarilla es zona internacional, que es el Líbano y Jerusalén, lo que es Israel. La zona gris clara es de control británico directo y la zona gris oscura, la zona gris oscura es de control directo británico y la zona de gris clara es de influencia británica. Estas divisiones no tienen en mente lo que existe en la tierra, o sea, la división de los pueblos, ni por su religión, ni por su idioma, ni por su vocación. Y esto crea en el futuro los conflictos que se ven no solamente a través de los conflictos entre Israel y el resto del mundo árabe, pero los conflictos que se ven entre Irak y Israel, Irán, y también los conflictos que se ven con el mundo que está cubierto por los otros intereses de grupos humanos que simplemente no están considerados por los intereses imperiales que se hacen crear en 1916. En 1920 el mandato termina siendo el mandato francés en Siria y el mandato británico en Palestina, Transjordania e Irak. Y este es el mundo moderno que llega hasta el presente y obliga a varias guerras que terminan fraccionando a el mundo del Medio Oriente y llevan a los conflictos del presente, donde más adelante vemos conflictos entre Irak, Irán y Jordania, Líbano, Siria, Turquía, Egipto, Palestina. Es decir, lo que los franceses y los ingleses hacen a comienzos del siglo XX tiene efectos que se hacen sentir hasta el siglo XXI. Los niveles de enriquecimiento. Se sabe que Irán ha enriquecido el uranio hasta el 60%, un nivel significativo que lo acerca a la pureza necesaria para fabricar armas, alrededor del nivel significativo del 90%, o sea, se supera el límite del 3.66% permitido por el Plan de Acción Integral Conjunto del año 2015, del cual se retiró el presidente Trump, que de ahora en adelante le llamamos POTUS, en su primer mandato. Irán proporciona apoyo, incluyendo armas, entrenamiento, financiación, a una red de grupos militantes en Oriente Medio. Este apoyo es facilitado por
cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Al-Quds, la rama de operaciones externas del grupo CGRI, y ha estado activo en el Líbano, los territorios palestinos, Yemen, Siria, Arabia Saudita y en general apoya a los chiitas. Ha sido destruido y degradado por Israel y ahora los Estados Unidos en el año 2024 y 2025. En el Islam, esto es muy importante, hay que tener en cuenta que la división principal es entre sunitas y chiitas, originada tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632. La historia importa en el Medio Oriente. La historia de ayer es la historia de hoy que se vive en el día a día de el Líbano, en el día a día de el Irán, de Irak. Los sunitas, alrededor del 90% de los musulmanes siguen la tradición suna de los primeros califás, mientras que los chiitas, alrededor del 10%, creen en Ali, yerno de Mahoma, que era su legítimo sucesor. En Irán predomina el chiismo y por lo tanto hay fricción con el resto del mundo, el mundo musulmán árabe, que es sunita. Entonces podemos entender que hay una fricción entre Irán y el resto del mundo que ustedes van a ver es gigantesco, donde el Medio Oriente es difícil de definir. El gran desestabilizador del Medio Oriente es el Irán, pero la definición tradicional es la definición que ustedes ven del mapa verde. Pero el Oriente Próximo incluye los países anaranjados y hay zonas asociadas que también se incluyen, que están en color amarillo. Así es que el Medio Oriente se puede definir de tres maneras. Y el Medio Oriente consolidado es el verde, pero obviamente incluye países como Afganistán, que han sido lugares donde han ocurrido grandes guerras entre los intereses chiitas y suní. Así es que tengamos en mente que hoy en día Turquía está presente en Libia, que lo que ocurre en Marruecos tiene una influencia en Arabia Saudita, que los territorios que no aparecen acá, que son los territorios de Omán, de los Emiratos Árabes que se encuentran acá, tienen influencia en toda la región verde y la región amarilla a través uh, uh, de terceros y de tercerizados a través de personas que representan a los Emiratos Árabes a través de personas que son que están luchando en nombre de los Emiratos Árabes, pero no tienen, son apátridas. Seguimos con lo que es Irán. El último enemigo que le queda a Irán después del ataque de Hamas en el octubre 7 del 2023 es la embestida de las fuerzas de defensa de israelíes en Gaza y Cisjordania, en Líbano, en Yemen y ahora Irán. En Siria hay cambio de gobierno y se exila a la familia Assad. O sea, cambia la geopolítica del Medio Oriente. El gobierno de ultraderecha, ultraortodoxo del primer ministro Netanyahu se mantiene en poder gracias a continuadas olas de agresión a los enemigos contemporáneos de Israel. Y los enemigos contemporáneos no son los enemigos del pasado, no son Egipto ni son los países que antes eran los enemigos, son los nuevos enemigos como Yemen y Irán. Al mismo tiempo, para Netanyahu todo es personal, porque si cae su gobierno, continuaría su juicio por actos de corrupción
que comenzó en el año 2020. El juicio por corrupción ha dividido profundamente a la sociedad israelí y ha generado inestabilidad política. Algunos críticos acusan a Netanyahu de utilizar los conflictos en curso para afianzarse en el poder y posiblemente evadir consecuencias legales. No olvidemos entonces que hay dos niveles políticos en los cuales opera el primer ministro Netanyahu, un nivel doméstico y un nivel internacional. Israel tiene una ventana de acción, no viendo oposición por parte de los Estados Unidos para atacar a Irán, tiene supremacía tecnológica que usa para destruir los objetivos militares y políticos. Dice controlar el espacio aéreo y probablemente es así, ya que Israel tiene armas del siglo XXI, mientras que Irán tiene armas del siglo XX. Y Israel fácilmente ha logrado destruir todas esas armas. En ese vacío, los planes de ataque que han hecho los Estados Unidos a través del Pentágono, planes de contingencia para los eventos bélicos de la semana pasada, es el uso de los penetradores de artillería masiva, los rompebúnkeres no nucleares, que son el más grande arsenal estadounidense, con un peso aproximado de 13.600 kilogramos y la capacidad para penetrar a gran profundidad son extraordinarios. Este tipo, utilizado en los recientes ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán, también tiene aviones especializados para hacer llegar con certeza esa munición a su objetivo, los bombarderos B-2. La CNN, cadena noticiosa, pero que informa con cierta fidelidad qué es lo que pasa dentro del gobierno norteamericano, informa que el presidente de los Estados Unidos llevaba varios días considerando una acción militar y se sintió frustrado por la cobertura mediática, y esto indica que estaba al tanto de las narrativas mediáticas sobre el tema y reaccionó a ellas. O sea, puede ser que utilizó a estos penetradores de artillería masiva porque tenía una ventana en la cual podía intervenir. Y aquí hay más información para ustedes. POTUS ve una oportunidad sin consecuencias para los Estados Unidos, donde puede usar la fuerza y hace uso de ella. Sin embargo, toda acción tiene una o más reacciones a corto o largo plazo en el mundo real. Los rompebúnkeres le dan un arma que permite a POTUS destruir gran parte o totalmente las instalaciones de uranio en Fordo, Natanz e Isfahan. En Isfahan se usaron misiles Tomahawk, pero Fordo solo se podía destruir con los rompebúnkeres. POTUS declara que ha destruido totalmente las instalaciones nombradas. Sin embargo, fuentes periodísticas e científicas indican que posiblemente se transfirieron los envases de uranio enriquecido antes de los ataques de los Estados Unidos o que las instalaciones no fueron destruidas en su totalidad. Y esto es vital. No es posible saber a certitud cuál es el desenlace en el terreno sin tener confirmación en el terreno. Los Estados Unidos han cometido un acto armado contra Irán, y es de esperarse que Irán responda de alguna manera. Lo ha hecho atacando bases americanas en la región el 23 de junio del 2025. Atacar el territorio americano toma tiempo, recursos y planeamiento, a menos de que se encuentren células plantadas con anterioridad, lo cual no se considera en este caso. POTUS ha sido impredecible en sus políticas públicas, domésticas e internacionales. Ha volcado casi la totalidad de los recursos federales a la captura y deportación de migrantes ilegales, dejando vulnerable a la contrainteligencia del país. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, dirigido por Elon Musk, tocó a todo el gobierno federal y no se sabe cuánto afectó a las capacidades de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional que escucha las comunicaciones nacionales e internacionales.
Entonces hay un impacto sobre los recortes de personal en la comunidad de inteligencia. La información de marzo 2025 indica que algunas de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos han reducido o suspendido actividades relacionadas con el monitoreo y la lucha contra acciones rusias. Rusia es aliado de Irán, compra su tecnología de drones y los utiliza contra Ucrania. También se sospecha que Rusia comparte la inteligencia con Irán. Así es que así ven que hay vínculos entre Ucrania, Rusia e Irán. En los Estados Unidos no se cuenta con un gabinete de expertos que rodean a POTUS. Hay influencers de medios sociales de extrema derecha como Laura Loomer que han logrado depurar a los expertos del Consejo de Seguridad por medio de rumores. Ha dejado sin liderazgo a todas las entidades de defensa y seguridad nacional de los Estados Unidos. En este momento, escuchen bien, se hace lo que quiere el presidente de los Estados Unidos sin consultar a los expertos que simplemente no están disponibles porque se han exilado del círculo de influencia que puede tener acceso el presidente. El ataque a Irán tiene apoyo dividido dada su importancia en el espectro de la proliferación nuclear. O sea, hay parte de apoyo de algunos republicanos, parte de oposición de algunos republicanos, y lo mismo por los demócratas. Sin embargo, POTUS no informa ni consulta con el Congreso como es usual y también no manda la ley. Sus acciones las justifica siempre bajo la teoría ejecutiva unitaria que le ha dado poderes casi ilimitados a POTUS. Esta teoría no se ha llevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos para su constitucionalidad. POTUS está gobernando por acciones dictatoriales. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos establece una separación de poderes. En el Medio Oriente hay una cantidad de bases controladas por los Estados Unidos que son las bases rojas. Y sin embargo, también hay presencia de los Estados Unidos en las bases anaranjadas. Así es que hay bastantes objetivos que el cese del fuego temporal que existe entre Irán y Israel no necesariamente abarca las acciones hacia el futuro. La efectividad de los rompebúnkeres es un efecto complejo en múltiples factores. Si bien los rompebúnkeres pueden ser efectivos contra los objetivos enterrados a gran profundidad, su éxito no está garantizado y depende en gran medida de las circunstancias específicas del ataque. Aquí les recuerdo lo siguiente: históricamente los bombardeos aéreos usados como arma de destrucción exclusiva, sin combinación de botas en la tierra, han defraudado a los estudios pertinentes. Faltan victorias militares decisivas de los bombardeos estratégicos por sí solos que no producen victorias militares. Una producta existencial desde el punto de vista de los Estados Unidos es si el trumpismo es un movimiento de un hombre, un segmento del pueblo americano. Hay una diferencia de solo 2.804.284.954 votos entre aquellos que votaron para Trump y aquellos que votaron por Kamala Harris. Era improbable que un bombardero por sí solo destruya de forma verificable todas las instalaciones y nunca eliminaría su tecnología nuclear. Trump ahora debe aceptar esta idea y debe formalizarse en un acuerdo nuclear. En pocas palabras, no será posible saber la capacidad de Irán para enriquecer uranio si se ha destruido sin personal independiente sobre el terreno que realice inspecciones. El problema de disuadir a Irán de cruzar el umbral nuclear se ha vuelto exponencialmente más difícil. El conocimiento no se mata, se matan investigadores. Se pregunta cuál es el próximo paso. En última instancia, Trump se le ha dado el apodo taco. Trump always chickens out. Trump siempre se acobarda. Es decir,
ha hecho su perjuicio y ahora declara la victoria y se retira del campo de batalla. La situación de Irán tiene que llevar a un cambio de gobierno o una dictadura más dura. El líder máximo del país tiene 86 años de edad. Ali Hosseini Khamenei también está enfermo. La embestida israelí-americana hace que el pueblo dude de la capacidad actual y los sistemas de protección aéreo son anticuados y no pueden hacerlo. Toda la infraestructura iraní es deficiente. Y termino con estas miradas hacia el futuro. El callejón. No hay salida, no hay buenas opciones para Israel o Irán. Los Estados Unidos tienen la ventaja de la distancia. Sin embargo, POTUS no ha expresado ni indicado cuál es su próximo paso. El reloj biológico del líder iraní es de 86 años, está más avanzado de POTUS de 79 años y Netanyahu 75. Esta gerontocracia no tiene el aliento ni las ideas para dar comienzo a un nuevo inicio de relaciones internacionales en la región. Están quemando los cartuchos de su senilidad. No es demasiado fuerte decir que luchan unas guerras del pasado en el mundo del futuro, y si se desbocan pueden llevar a la región a una explosión nuclear. No parecen tener herederos fines que los reemplacen, ni siquiera fotos con J.D. Vance. El mayor peligro es que la incertidumbre lleve a un conflicto que salte las limitaciones convencionales. Entonces, las conclusiones número uno es, en Ucrania está a juego la democracia liberal de Occidente. Si Rusia gana, se va a ver la expansión del imperialismo hacia Occidente. El fracaso y la desacreditación de la OTAN, la aceptación de cambios forzosos de fronteras y atrocidades, el socavamiento y los valores occidentales, el auge del relativismo moral y la erosión de los valores. Y si no fuera nada menos, en el Medio Oriente, la agenda de Netanyahu y la derecha extrema de su gobierno ultra ortodoxo apuntan a una limpieza social de Gaza que no es aceptable para la comunidad internacional. En el futuro inmediato, la República Popular de China no tiene los recursos sostenibles para desplegar fuerzas más allá de su territorio inmediato. Sin duda, el peligro que representa Xi Jinping, tiene 72 años, y su promesa de tomarse a Taiwán en el 2027 hay que tomarla en serio. Pero escuchen esto, el puercoespín de Taiwán será difícil conquistar si destruye su riqueza productiva. Taiwán produce al menos el 90% de los chips de computadora más avanzados del mundo y el 68% de la producción mundial de chips. O sea, que para conquistar a Taiwán, Xi Jinping tiene que destruir a Taiwán. Y con eso termino con las conclusiones que dicen que la administración Trump intervino de la forma unilateral para destruir objetivos clasificados por parte de la producción nuclear de Irán. Lo hizo con destreza y armamento que solo tienen los Estados Unidos. Sin embargo, destruir instalaciones físicas, además de objetivos humanos, que lo hizo Israel, no destruye el conocimiento para construir armas nucleares. Los estudios de efectividad de los bombardeos aéreos en poder destruir o retrasar la capacidad productiva de un país en guerra, hechos desde la Segunda Guerra Mundial, han sido ambiguos y concluyen que aún los más efectivos bombardeos no destruyen toda la infraestructura objeto de eliminación. Lo más que se puede concluir es que se han creado nuevos obstáculos para que los iraníes hagan realidad su sueño de tener un arma nuclear. Si Pakistán ya la tiene, es cuestión de tiempo que Irán la obtenga. Muchísimas gracias. Señor Almirante, muchísimas gracias. Michael, muchísimas gracias. Excelente presentación y excelentes apuntes. Nada, para complementar, y pues quiero ser un poco más breve en este conflicto, que es un análisis entre pues, Israel, Hamas y obviamente ese alargamiento del conflicto hacia lo que tiene que ver con Irán. Me gustaría ayudar ayudar a complementar un poco la parte de los antecedentes de cómo entender, aparte de lo que Michael ya nos expresó, todo esto que tiene que ver con
la configuración después de la de la Primera Guerra Mundial, de cómo se configuró la geopolítica con ese acuerdo entre Gran Bretaña y Francia y se dividieron Medio Oriente de una forma bastante compleja y que trajo, obviamente, todo lo que se ha visto en los conflictos desde esa época a la actualidad en Medio Oriente. Eh, Cabe resaltar que recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se le da un territorio a Israel, ¿cierto? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tenemos que la población, obviamente, israelí era lo que vemos en amarillo y en verde lo que era Palestina. Y obviamente después de la Segunda Guerra Mundial se divide los territorios, se crea el Estado de Israel, obviamente también se establece y se genera la promesa de la creación del Estado palestino. Entonces digamos que se divide en que la franja de Gaza en territorios se le van a adjudicar al Estado palestino y Cisjordania al Estado palestino, con lo que el resto del territorio se le dejaría al pueblo judío pues, o al Estado de Israel. Ahora bien, con el avance de los años, eh, esta división y obviamente la configuración de todo lo que pasa, de lo que pasaba en Medio Oriente con las diferentes ideologías religiosas, porque aquí hay que tener algo claro. O sea, esto tiene una diferencia bastante clara con respecto al conflicto en Ucrania, Rusia, y es que en ese conflicto hablamos de ideologías políticas, ideologías desde un punto de vista más social, pero acá hablamos de ideología, pero desde un punto de vista religioso. Las diferencias de las creencias de dioses y de fe, ¿no? Que esto a través de los milenios de la humanidad siempre se ha visto entre el cristianismo y el islam, esa conflictividad por territorios y todo esto, ¿cierto? Bueno, entonces teniendo en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial y obviamente con la creación de las Naciones Unidas, pues obviamente se determina este territorio, ese territorio se divide en dos, para el pueblo palestino y para el pueblo judío, pero entonces resulta, pasa, acontece que para agregar a lo que decía Michael, y que le da una importancia, una relevancia a toda esta historia es que desde 1948, que se inicia que es la primer conflicto que se ve sobre este territorio, porque es cuando Egipto, Libia, Siria, Irak atacan a Israel, al pueblo de Israel, y obviamente es donde viene esta primera respuesta de Israel y que gana ciertos territorios, amplía y empieza a tomar control sobre territorios de Palestina, ¿cierto? Obviamente, para 1950 ya empieza a tener un control mayor Israel, ¿cierto? Sobre los territorios palestinos. Y es cuando en 1967 vuelven a atacar, bueno, no es que vuelvan a atacar, prevén un ataque. La inteligencia israelí, el Mossad, logra tener información sobre un posible ataque que viene por parte de Egipto de nuevo, de Siria y de Jordania, y es donde pues hablamos de la guerra de los 6 días y es en ese momento donde Israel ya fortalecido y digamos que con unas capacidades militares bastante buenas, en 6 días tiene la capacidad de vencer a estos países y a todos estos ataques, obviamente o sea, anticipando ese ataque y toma más territorio, con lo que al final llegan a acuerdos más específicos para devolver los territorios y obviamente empieza a tener aún más poder, más influencia en la región. A eso entonces obviamente empezamos a hablar de la colonización de las tierras, donde el Estado de Israel y el pueblo de Israel empieza a hacer colonización de toda esta parte había sido designado para Palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y obviamente volvemos de nuevo a tener otro conflicto en 1973, que es la guerra de Yom Kippur, donde de nuevo pues terminan en un conflicto armado con Egipto, con Siria, y obviamente vuelven a tener acuerdos para recuperar. Después de este conflicto es cuando recordemos que Israel recupera el Sinaí, y obviamente también es cierto cuando el momento en que Israel ya se apodera de los Altos del Golán. Entonces, digamos que la continuación de estos conflictos y de estos ataques, teniendo en cuenta una perspectiva religiosa, porque recordemos que en esta área, en Medio Oriente, el pueblo judío es el único diferente a las creencias. A pesar de que el Islam tiene diferentes vertientes, al final
es una misma religión. Puede que tengan diferentes creencias, puede que tengan diferentes costumbres, pero el único diferente. Y siempre ha sido amenazado y siempre ha habido ese conflicto de que o existe uno o existe el otro, pero los dos no pueden coexistir. Obviamente, pues en 1980 Israel invade Líbano. En el 87, pues digamos que son esas primeras revoluciones palestinas que se llaman las intijadas, y es donde se ven esas imágenes de los palestinos peleando con piedras, palos y obviamente Israel ya con un ejército convencional. Y en ese año hay algo muy importante y es que nace Hamas. Hamas es un brazo armado, una organización que viene y que sale de la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina. Hay que tener en cuenta importante esa organización, porque esa es la organización que hizo la masacre de Múnich en 1972 en las Olimpiadas. Entonces, en 1987 nace Hamas. Y en el 93, pues obviamente ya empezamos desde el 90 hasta la actualidad, antes del 2023 del ataque de Hamas. eh, lo que se vienen siempre son ataques terroristas, eh, 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 una continua lucha de rebeliones en contra, ataques aislados, ataques centrados. Obviamente sabemos que la situación de los ataques terroristas normalmente del Islam desde el punto de vista extremista siempre va enfocado a estos suicidas que sin importar pues atacan indiscriminadamente a la población. Entonces digamos que desde ese punto de vista, ya hablando desde lo que es el conflicto Hamas e Israel, pues en el 2023 estalla en su nivel más alto, porque este ataque demuestra dos cosas. La primera, el planeamiento estratégico que tuvo este ataque. Obviamente hay muchas ideas y muchas personas y lo que hablamos de conspiración, de que Israel sabía del ataque y lo dejó, pero aún así el ataque fue muy bien planificado porque ingresó a una parte sensible de la población. Estamos hablando de que 3.400 personas fueron asesinadas, extranjeros, israelíes, miembros de las fuerzas militares y de policía de Israel. Hay secuestrados. Digamos que fue un ataque de una organización terrorista que durante muchos años ha atacado al Estado de Israel, a su población, a su gente. Y obviamente es algo que le deja a la inteligencia y a la estrategia militar y política de Israel, lo pone a pensar y dice, hey, esta organización está teniendo un alcance bastante importante porque este ataque es significativo. O sea, entraron a nuestro territorio, asesinaron a nuestra población en sus casas. Recordemos toda esta vertiente mediática que se dio. Aquí hay un punto importante que me gusta aclarar y me gusta decir sobre y es que esta es una guerra con un alto grado de guerra cognitiva. Eh, las redes sociales, los medios masivos de comunicación, el ciberespacio han generado un alto impacto sobre el conflicto, dividiendo, generando polarización y obviamente protestas a nivel mundial. Y eso se debe a eso, a este tipo de nivel en donde al inicio del conflicto, cuando Hamas entra, se ven todos esos videos de cómo se masacraron a los israelitas, a la gente de Israel en sus casas. Y también después ahora estamos en esa fase en cómo se muestra cómo Israel sigue atacando indiscriminadamente la franja de Gaza, donde se han cometido pues, diversas situaciones como crímenes de guerra, tanto de un lado como el otro, porque también es cierto que Hamas ha utilizado a la población como escudo, como centro para protegerse. Y obviamente Israel ha tomado una decisión estratégica desde el ámbito militar de atacar y destruir definitivamente a una organización que viene muchos años flagelando la seguridad y la confianza del pueblo y la estabilidad del pueblo de Israel y del Estado de Israel y obviamente su seguridad. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que ya está haciendo Israel, es bastante controversial, ha generado una alta polarización mundial, porque obviamente cuando se ven esas imágenes de la población en la franja de Gaza,
eh, de niños, de familias desplazadas, de guerra, de todo esto, pues obviamente genera todos estos sentimientos. Obviamente, esto es una guerra mediática con un alto impacto mundial que ha generado todo tipo de polarización y obviamente también influencia sobre los gobiernos y los estados de otros países. ¿Sí? Entonces se han abierto esos dos bandos de los pro-palestinos, los pro-israelitas, ha afectado el cine, ha afectado todos los niveles de la sociedad. Entonces es complejo, es un conflicto bastante complejo y bastante preocupante porque hay algo importante que me gusta y es que nunca antes en la historia del conflicto de Medio Oriente entre Israel y los diferentes países de influencia islámica o musulmán, digamos que Hamas, los hutíes, Hezbollah y todas las organizaciones terroristas, eh, muchas de ellas no tienen una misma afiliación de fe y política desde el punto de vista de la creencia. Y digamos que, aunque se han apoyado, nunca han tenido una decisión de ayudarse por sus diferencias culturales y de creencias y religiosas. Ahora bien, resulta, pasa y acontece que este conflicto ha generado algo y es que el pueblo musulmán, islámico y principalmente extremista se ha unido como nunca antes. ¿Qué ha generado esto? Esto se desembocó al final en un conflicto, el reciente conflicto que vimos entre Israel e Irán, que sabemos que Irán ha sido por mucho tiempo que ha soportado y apoyado a muchos de estos grupos terroristas. El discurso de los líderes iraníes siempre ha sido la destrucción y aniquilación del pueblo de Israel. Entonces, digamos que en el momento en el que Irán ataca, en el que Israel ataca a Irán, es una decisión de necesitamos mostrarles nuestra fuerza, necesitamos debilitar y obviamente importante neutralizar el avance de ese proyecto y ese proceso nuclear que está llevando ellos, porque una cosa es que un país como China, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, como Francia, como China, tengan armas de destrucción masiva o bombas nucleares, y otra totalmente distinta es que un país con cierta ideología más religiosa la tenga, porque en la región cambiaría la geopolítica, ¿sí? Tengamos en cuenta que Irán tiene el control del canal por donde sale el petróleo, donde toda esta zona, y digamos que ellos tienen ellos son el segundo país con más capacidad de producción de gas. Entonces, tener una bomba nuclear, una capacidad nuclear, genera un cambio de estrategia y de dominación multipolar a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese ataque viene en un momento donde creo yo que la inteligencia sabía que era el momento. Primero porque hay una situación específica y es que, como lo dijo Michael, se sabe que hay una afinación de ideología política entre Rusia, entre el Kremlin y entre Irán. Y digamos que en este momento Rusia está tan metido en su conflicto que no vio cómo ayudar a Irán. Entonces es un momento de debilidad que aprovecharon y que la inteligencia dijo, es ahora o después no será. Obviamente es una demostración de fuerza, es una demostración de decirle a la región, mire, y obviamente Estados Unidos sabe esta situación y tenía que tomar también la decisión porque recuerden que en 2001 ya se había intervenido con el primer ataque, gran ataque cibernético que es Stuxnet, que es el ataque cibernético a las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, que retrasó el proceso 10 años y pues obviamente este era el momento de atacarlo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, este conflicto que se vio entre Israel e Irán es un alargamiento del conflicto que se tiene contra estas organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah, que siempre han buscado atacar, destruir y aniquilar al pueblo de Israel. Ahora bien, desde el punto de vista de los dos conflictos, es importante entender que desde el punto de vista de la guerra de Ucrania y Rusia, es necesario detener lo que hablaba Michael, esa influencia rusa hacia Occidente, que desde el punto de vista diplomático lo había logrado y lo había alcanzado. Recuerden que en el primer mandato de Donald Trump, en uno de sus discursos, él dijo, ¿por qué yo voy a ayudar
a Europa si ellos están negociando con mi enemigo, con el principal enemigo, que era Rusia? Entonces, digamos que desde ese punto de vista es necesario pararlo y es necesario. Entonces, por eso Ucrania, llegar a que Ucrania no pierda su autonomía y que no pierda la guerra, es fundamental. También entendiendo desde el punto de vista de que países como eh, Estonia, Letonia y Lituania, como lo expuse, serían el siguiente paso. Ahora bien, como Michael decía ahí en uno de sus apartes, la salida de Estados Unidos de la OTAN sería un punto de inflexión y sería un aliciente para que Rusia atacara los países cerca a su frontera y específicamente en el Báltico, porque le permitirían a ellos reducir esa frontera de defensa y obviamente tener más control. Desde el punto de vista del conflicto de Irán, y a Israel, pues, y obviamente con Hamas, creo que la organización terrorista Hamas está en un momento muy débil. No está terminada, pero creo que para recuperarse va a necesitar mucho tiempo. Ahora bien, la realidad es que Israel está tomando el territorio, necesita el territorio, es algo de geopolítica y de geoestrategia. El territorio es necesario para el crecimiento del Estado y de la población y para el bienestar de la población en diferentes campos, tanto en lo económico, lo social, lo político y lo militar. Es necesario para Israel no tener nada más que le preocupe dentro de su territorio. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, el conflicto está llevándose hacia ese punto, tener el control total de su zona y de su territorio, sin tener que preocuparse por más organizaciones que estén dentro del país, porque como lo expuse en los mapas, Palestina al final, el pueblo palestino está dentro de los limítrofes, dentro de las fronteras y los bordes de lo que es Israel. Obviamente, este es un momento bastante importante de mostrar la fortaleza de Occidente y el apoyo de los Estados Unidos, porque también hace parte de esa nube que se llama Occidente contra estos regímenes, como son el régimen de Putin y el régimen de la Atoya. Entonces, digamos que eso es importante. Ahora bien, por último, es importante tener claro que desde el punto de vista de Latinoamérica, eh, está claro que la influencia tanto rusa como de Irán en Latinoamérica se ha visto. Sabemos que hay presencia de organizaciones que ha soportado Irán en Latinoamérica, al igual que el apoyo a los regímenes existentes en Latinoamérica. Obviamente la economía siempre se va a ver afectada. Cada conflicto va a generar una complicación, sea como sea. Cuando se toca la economía, desde el punto de vista de Occidente, es buscando debilitar la economía de Norteamérica, pero eso siempre va a afectar a nuestros países, Colombia, Perú, Chile, todo lo que es Latinoamérica, debido a que nosotros somos peones en este tablero de ajedrez, donde las grandes potencias son las que llevan la parada de lo que es la economía, la política y la geoestrategia mundial. Esto es por mi parte, que abro Muchas el espacio para gracias. las preguntas. Muchas gracias, señor Muchas Almirante. gracias, Alejandro. Gracias a ambos. Y daría el paso a Mariela para las preguntas, porque ahora sí ya se animaron. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos antes de acabar para no abusar del tiempo de los profesores. 19 minutos para preguntas. Sabemos que todas no pueden hacer, pero pueden escribirlas a nuestro correo y nosotros gustosamente las trasladaremos a los profesores para responderles. Ujú. Gracias. Bueno, empezamos, bueno, como dijo, y ahora sí se han animado, hay algunas preguntas bastante interesantes. Por ejemplo, la pregunta de Mayumi Buendía, ella saluda y menciona, en el contexto Rusia-Ucrania, India-Cachemira, entre otros, podríamos decir que la trampa de Kindleberger ya no es solo una advertencia académica y es una realidad. ¿Por qué China o Rusia no se han animado a tener el liderazgo global? Esta pregunta es para el doctor Golbis, por Michael favor. Goldman. Michael. Cuando ampliamos la visión de los conflictos que tenemos,
nos encontramos con que las ideas que presentan los teoristas se quedan cortas y vemos que hay conflictos como el de India-Pakistán, que no se puede separar del conflicto de China-Pakistán, perdón, China-India, y que no se puede separar del conflicto de Pakistán-Irán, y que no se puede separar de la presencia de India en el mar Índico, nos indican que hay una confluencia de intereses que van más allá de lo que nosotros generalmente uh, utilizamos en nuestros cálculos estratégicos. Nuestros cálculos estratégicos usualmente incluyen a los Estados Unidos, China, a los Estados Unidos, Rusia, a los Estados Unidos, OTAN. Y eso no es suficiente para aclarar el hecho que hay varios conflictos que se desarrollan y que hoy en día son parte de un tablero. El profesor Isidro Sepúlveda habla de 3 tableros, de tableros que se entrelazan entre ellos, donde, por ejemplo, el conflicto de Myanmar está altamente ligado con una intervención china que me hace preguntar a mí qué capacidad tiene China para poder realmente mirar a una intervención en Taiwán en el año 2027, de acuerdo a los vaticinios de Xi Jinping. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado cuando ve al mundo, y Alejandro ha sido uno de los grandes analistas en ese sentido, de la cautela que tiene que tener uno, porque uno tiene que mirar las aristas que tienen los conflictos. Terminó diciendo que si se toman los países bálticos, se reduce la frontera entre Rusia y OTAN, pero también se incrementa la cantidad de tensión que hay entre la OTAN y Rusia, que llevaría a posibilidades de conflicto que hoy en día no tenemos, donde países que están altamente armados y preparados para la guerra, como lo son Finlandia y Escandinavia y los países escandinavos, que hoy en día se están preparando para la guerra como no lo estaban haciendo antes, con el reclutamiento permanente y el servicio militar permanente, el servicio militar obligatorio, están haciendo un vuelco total hacia cómo observan y participan en su defensa, que antes no lo hacían. Los países como Finlandia es el país que tiene la mejor artillería de Occidente. Finlandia es un país que tiene el ejército potencialmente más grande de Occidente. Finlandia es un país que tiene la preparación de un ejército aéreo preparado ahora con sus armas actuales, que da preguntas sobre la capacidad que tendría Rusia en este momento de poder atacar después de haber perdido muchas de sus armas en Ucrania. Entonces, las ecuaciones cambian a medida que cambian los procesos. Por lo tanto, yo no me afianzo en ninguna de las teorías y sigo diciendo que el balance que hay en Europa es inestable y
la inestabilidad no solamente viene a través de Rusia, pero de los Estados Unidos que han, a través de su situación doméstica, creado inestabilidad donde no la había y han mirado hacia el lugar equivocado. O sea, miran a Oriente cuando Occidente es el lugar que está candente. Hoy no hay armas que están dirigidas a Occidente, pero se estima en los Estados Unidos que sí las hay. Y realmente lo que está ocurriendo es que en Occidente se está luchando la vida o la muerte del futuro de la alianza más fuerte de 70 años de paz y que se enfrenta a una, a una investida existencial donde si pierde Ucrania, pierde realmente Occidente. Así lo veo yo. Entonces, Bueno, esa sería. siguiente pregunta, por favor. A ver, la siguiente pregunta viene de Antonio Vega Bartra y él comenta, importantes analistas internacionales argumentan que el hecho de que Irán pueda conseguir una bomba nuclear más que caos traería calma, un equilibrio de poder en la región más convulsionada del mundo. Todo esto a través de la nuclear deterrence. ¿Estaría usted de acuerdo? Para el profesor Alejandro Velázquez, por favor. Velázquez. La verdad es que, como lo indicaba, desde el punto de vista de, digamos, que la obtiene, dentro de la región, digamos que generaría un equilibrio con lo que es Israel y obviamente desde el punto de vista de poderío y de control, ¿cierto? Pero para mí creo que desde el punto de vista de la ideología y de lo que les hablaba al inicio, que es esa ideología de fe y de religión, que a veces puede ser bastante difícil de comprender, porque, o sea, desde el punto de vista del Islam, sabemos que desde el extremismo, la gente puede llegar a tomar una bomba y matar o coger un arma y matar indiscriminadamente a miles de personas inocentes sin ningún problema, niños, familias. Entonces creo que desde el punto de vista del equilibrio, estaría un poco de acuerdo con eso. Ahora bien, en qué no estoy de acuerdo? En que genere una estabilidad total. Porque para mí la estabilidad total con un país que tiene una ideología religiosa, que ha apoyado grupos terroristas y que tiene un discurso bastante complejo, como es el del Estado, del Estado iraní, contra obviamente Israel, para mí sería un poco, eso generaría más desestabilización en la región y a nivel global. Digamos que cambiaría el status quo del mundo. Sabemos que China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son los poseedores de las bombas nucleares y del armamento nuclear, de las armas de destrucción masiva. Pero digamos que todos tienen ese pensamiento de si yo disparo, los otros van a disparar y digamos que es el fin. Ahora bien, una persona, eh, digamos, con ese pensamiento religioso de odio, que desde un punto de vista extremista, es un poco más complejo y tocaría mirarlo más con pinzas y sería bueno analizarlo más en profundidad porque no es fácil de controlar. Estamos hablando de fanatismo y el fanatismo ha generado mucha violencia en el mundo, en la historia del mundo. Bueno, gracias, Alejandro. La siguiente, Mariela. Sí, una pregunta bastante oportuna para el tema. Hace 2 días se presentó la cumbre de la OTAN, en la cual los países miembros elevaron el gasto de defensa al 5%. Bueno, la pregunta de Camila López es, ¿cuáles podrían ser las repercusiones en el conflicto Ucrania-Rusia? Si me permiten responder primero, Sí, por favor. a ver, resulta pues acontece que debido digamos que los países tienen hipótesis de guerra, ¿no? Entonces, esas hipótesis de guerra son
son esos planes en donde dicen, ¿qué pasaría si esto? Ahora bien, ¿qué ha dejado ver el conflicto entre Rusia y Ucrania? Es que nadie está seguro. Aún así, a pesar de que estemos sobre esa cortina de la OTAN en Europa, ¿cierto? Eh, la gente no se siente seguro. Desde el punto de vista aquí, por ejemplo, yo en Estonia que vivo, los impuestos se han elevado porque el gasto militar se ha incrementado, porque el mismo Estado de Estonia ha enviado ayuda a Ucrania. Entonces, esa necesidad de incrementar, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial Alemania no invertía tanto dinero en defensa, ¿sí? Debido pues obviamente a lo que pasó, y en estos momentos está destinando más de un 5% a la defensa. Obviamente creo que, como ustedes pueden ver en las noticias, el único país que se estaba negando a ese 5% era España. Pero digamos que, ¿qué está generando eso? Primero, ¿por qué es necesario? Porque necesitamos defendernos. O sea, obviamente todo el mundo sabe que ahora hay una realidad potencial. Nadie está seguro porque si ya lo hizo con Ucrania, lo está planeando con Moldavia y lo está planeando con Georgia. Sí, recordemos lo que pasó en Osetia del Norte ¿qué? Se me olvida Abjasia, ahorita. en Aucasia, Abjasia. exactamente. Exactamente. Entonces, digamos que nadie está seguro. Ahora, desde el punto de vista de los países bálticos, todas las ciudades del costado cercano de la frontera, muchas de esas ciudades son rusoparlantes, tienen costumbres rusas. Es más, aquí en Estonia se tomaron decisiones de cortar totalmente televisión, noticias de Rusia. Aquí tú prendías la televisión y se mezclaba. Entonces, digamos que desde ese punto de vista nadie se siente seguro. La OTAN ha entendido de que hay que prepararse, ¿sí? Y obviamente también están siguiendo los lineamientos de Donald Trump, en el cual está diciendo, bueno, tenemos que ponernos las pilas, no solo yo, porque yo soy el que siempre estoy apoyando, ahora necesito que ustedes también apoyen, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo afecta eso el conflicto? Pues obviamente con el apoyo de todos los estados de la Unión Europea y de la OTAN a Ucrania, pues lo único que está generando es más conflicto, está aumentando más la violencia, más las confrontaciones, porque obviamente pues ahora vemos a Ucrania atacando en territorio ruso y cómo ya se le ha autorizado utilizar cierto material bélico para atacar a Rusia. Entonces digamos que eso afecta porque en algún momento Rusia no va a aguantar y cuando vea que se siente vulnerable va a tomar acciones más drásticas y atacar totalmente posiblemente a Ucrania hasta su destrucción. Michael, por favor. Bueno, sí, Alejandro, Michael. digo, y lo que diría yo es que cualquier número es un objetivo y no necesariamente es algo que realmente soluciona el problema, porque no estamos hablando de cómo se utilizan esos fondos y cuál es la estrategia que se va a seguir dentro de la OTAN para la inversión de esos fondos. Estudiando la economía de la defensa, nosotros tenemos que tener en mente qué es lo que queremos obtener con ese 5% de inversión en defensa. O sea, estamos comprando qué y qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando seguridad, pero también estamos buscando cierta cantidad de poder ofensivo. Y con eso nos tenemos que poner de acuerdo a cuáles son nuestras ideas en relación a cómo vamos a usar estos recursos, porque somos 32 países, 33 países que vamos a usar estos recursos y los tenemos que usar de una manera uniforme. No podemos decir que un país compre tanques y otro país compre aviones. No, todos tenemos que utilizar los recursos de una manera equitativa y uniforme. Pero lo más importante es que los países están de acuerdo, están vulnerables dadas las circunstancias que se encuentran en el espectro político, porque están enfrentados a un espectro político que no necesariamente pueden responder desde el punto de vista militar. Ahora, la estimación militar del poderío ruso
también es algo sobre lo cual uno tiene que ser un poco escéptico, dadas las capacidades demostradas en su guerra, donde ha necesitado buscar apoyo no solo de China, pero de Norcorea, ha tenido que buscar armamento y, y hombres que los ayuden en sus operaciones en el campo de batalla. Entonces, nuestra estimación de qué es lo que necesita la OTAN tiene que ser cuidadosa y tiene que ser juiciosa. Y eso es lo que me preocupa desde el punto de vista de que la OTAN está hablando de que quiere tener una defensa que sea más eurocéntrica y que tenga menos dependencia sobre los Estados Unidos y que los Estados Unidos van a sentir eso con las compras de armas que se van a hacer en los próximos años, ya que compras de armas también toman tiempo. No es que mañana se compra un Ferrari y se pone el Ferrari a correr en el campo de batalla. ¿Sí? Comprar un tanque es comprar un tanque y un sistema de armamentos que es una complejidad de un sistema de armamentos. Entonces, esa es otra preocupación que tengo yo, que es difícil de solucionar teniendo en cuenta que se tienen actores que no quieren ser parte de la mayoría, como lo sería el líder húngaro. Gracias, Michael. Ya habiendo llegado a 1 minuto para las 2 horas, que es lo que teníamos programado para el día de hoy, este, Marina, lo siento, ya no vas a poder hacer una pregunta más. Ya Habían sé que bastantes quisieras preguntas. hacer, ya sé que quisieras hacer 10, pues las vas a recopilar y las vamos a resolver. En primer lugar, agradecer a los dos ponentes, magníficas las ambas presentaciones. El tiempo ha sido nuestro traidor porque no nos ha permitido hablar. De repente hubiéramos querido tener 4 horas para cada una y así no acabaríamos. Pero yo quiero hacer algunas aportaciones a lo que ustedes dos han mencionado y algunos de los alumnos han puesto en sus preguntas. En primer lugar, el ataque de Israel se produce el día después de que la Organización Internacional de la Energía Atómica declarara con el voto en contra de China y de Rusia que Irán no había cumplido con sus compromisos dentro de la organización para las respectivas inspecciones y que estaba en capacidad de producir entre 6 y 8 armas nucleares. Para esto, Israel desde el año 2007 advierte que va a tomar la teoría de la defensa preventiva el día que Irán tenga capacidad de tener un arma nuclear. Israel cumplió su promesa. El día siguiente de que la OIA, la Organización Internacional de Energía Atómica, declarara que Irán tenía la capacidad de producir entre 6 y 8 armas nucleares, Israel lanzó un ataque. Tampoco vamos a dejar de pensar que Israel lanza un ataque porque a Netanyahu quiere. Netanyahu no puede mantener una logística con solamente el dinero de Israel, una guerra que ya le viene de desgaste desde que comenzó el ataque de Hamas y la invasión sobre la parte de Gaza, sino que necesita el respaldo norteamericano y la logística norteamericana y el dinero norteamericano que el presidente Biden ya le había adelantado y que antes de irse, si Michael no me deja mentir, efectuó un traspaso importante. Eso en primer lugar. Segundo, sobre el 5% del PBI de cada uno de los países. Yo tengo una teoría, espero que sea lo correcta. Alcanzar el 5% del PBI de los países de la Unión Europea es casi imposible. En este momento, por ejemplo, la controvertida España da 1,3 y va a subir a 2,1. Cada 0,1 son 13.000 millones de euros. Entonces, si no hay productividad
esto es imposible de cumplir. Y si mañana la producción se elevara, no podría dedicarse el 5% porque al haber más PBI, lo que se necesita sería menos del 5%. Por eso es que el tratado dice, o la declaración dice que será revisable el año 2029. Así como España, no solamente está España, sino está Bélgica, está Irlanda y están algunos otros países. Es lógico que países como Polonia, los países bálticos, Finlandia, Suecia, Noruega y todos los otros que están en la frontera más próxima estén empujando por el 5%. Pero ¿cuál es el gran temor? ¿Y por qué creo que todos los países han firmado teniendo algunos conflictos al interno? Es que no quieren que Donald Trump, en el procedimiento que ha dicho Michael, que duraría un año, se salga de la OTAN. Porque ahí sí entra Europa en un gran problema. ¿Por qué? Porque en el 2018, en un editorial del diario El País, un periodista español señaló que Rusia estaba ya lista para hacer frente y que Europa debía pensar en el ejército europeo y en el ejército europeo y en que era una amenaza latente. Estamos hablando del 2018, la invasión de 18. Ucrania ha sido en 2022. Pero el 2007, el presidente Vladimir Putin, delante de la señora Merkel y del secretario general de la Unión Europea, el español, no me acuerdo ahorita su nombre, pero que es un político muy bueno, le dijo, Rusia va a ir de Vladivostok a Lisboa. Y se lo dijo en su cara. Sí. No hizo tapujos, ni me voy por la lateral, ni lo digo subliminalmente, no, lo dijo directo. La Unión Europea y la OTAN están amenazando mis fronteras naturales y voy a responder. Y se lo dijo, la señora Merkel quedó perpleja porque la señora Merkel estaba convencida de que podrían manejar a Putin y por eso era que el gasto en defensa en los países de la Unión Europea era muy bajo. Tal es así que en el año 2017, cuando el presidente Donald Trump llega a la Casa Blanca y se hace el primer ejercicio de la OTAN, los submarinos alemanes no pueden zarpar porque no habían cumplido los planes de mantenimiento. Por eso es que el gobierno de Scholz y ahora el de Merz de Alemania están invirtiendo más de 110.000 millones de euros para poner a Alemania en las condiciones que necesitan. Alemania es frontera con Rusia y los dos oleoductos que ya nos proveen combustible son importantes, habiéndose convertido la dependencia ya no de Rusia, sino de los Estados Unidos. El ejemplo de las armas que ha dado Michael es importante. Quiero mencionarles como profesional de las armas y como marino, y el comandante Velázquez, que también es un profesor con lauros académicos, no me dejará mentir. El preparar un sistema de armas por lo menos toma 10 años entre el diseño, la industrialización, el término del proyecto y el aprendizaje por parte del personal que lo va a manejar. Por lo menos son 10 años. El club nuclear, ya no quieren otro club nuclear, otro miembro del club nuclear, entre comillas. Corea del Norte es el ejemplo de que no quieren una Irán con armas nucleares. Y tampoco un Pakistán, que son dos países que no se pueden controlar. El resto de países, como por ejemplo la India, que no pertenece al Tratado de No Proliferación Nuclear, tiene un convenio específico con Estados Unidos. Y el presidente Modi es un presidente que por lo menos en ese aspecto se le ve bastante serio, porque todos esos países saben perfectamente cuáles son las consecuencias de usar las armas nucleares, que es el cataclismo en el mundo. Y lo último, ratificar lo que han dicho ambos. En el mundo se ha creado una nueva forma de negociación y hay otra conclusión final, en mi modo de entender, que sería no hay confianza en el líder mundial. Y eso es peligrosísimo. Gracias a los ponentes, gracias a Michael, gracias a Alejandro por su generosidad esta tarde. Por supuesto, tengo que agradecer a mi equipo de la fundación, ¿no? Tengo que agradecer a Mariela y a